Le he titulado La verdadera condición del hombre. La verdadera condición del hombre. Y cuando decimos verdadera significa que hay una condición aparente, pero que esa condición en apariencia, sin embargo, en el fondo es falsa. Por tanto, hermanos, hoy quiero desentrañar de la Biblia, junto con ustedes, la verdadera condición, cómo está el hombre. Espiritualmente, cómo está el ser humano. En su corazón, hermanos, ¿cómo se encuentra el hombre? Yo estaba pensando en esta semana y tratando de analizar el punto y encontrar alguna ilustración. Sin embargo, yo pensé en las personas en general, sobre todo en las personas que son muy elegantes. ¿Le gusta vestirse elegantemente? Piense en una persona elegante, con un traje, ¿verdad? Que habitualmente viste así. Un buen peinado, unos zapatos bien lustrados, un cinturón bien vistoso, un saco a la medida, tipo sastre. Y yo pensé en una persona así, que aparentemente se ve como bien, aparentemente se ve bien, luce bien. Sin embargo, hermanos, la Biblia, y es lo que quiero hablar hoy, la Biblia nos habla no de la condición externa del hombre, sino nos habla de la condición interna, la del corazón. Ahí es donde la Biblia alza la voz, levanta la mano y Dios nos dice cuál es la verdadera condición humana, que aunque hoy vivamos en un mundo donde la apariencia engaña, y eso es verdad, hermanos, la Biblia levanta la mano para decirnos cuál es esa condición del hombre. Por favor, Romanos 5, y vamos a comenzar leyendo el versículo 12 al menos 3 veces, un texto importante. Romanos 5:12, ¿me acompaña? Juntos unidos, dice la Biblia. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora escúchelo una vez más, yo voy a darle lectura, quiero sellar ese texto en nuestros corazones. Dice el texto, yo lo leo. Por tanto, está hablando el apóstol Pablo a los creyentes en Roma y dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, hermanos, una vez más, porque ese texto debe estar fresco en la mente para todo el tema que vamos a estar viendo. Por favor, ahora ustedes solitos, Romanos 5:12. ¿Qué dice, hermanos? Gracias, hermanos. Cuando uno comparte el evangelio a otras personas, cuando uno comparte acerca de la salvación en Cristo Jesús, quizá un amigo, quizá un familiar, cuando compartimos el mensaje de salvación a otras personas, hermanos, una de las trabas o uno de los obstáculos que casi siempre se ponen cuando intentamos compartir el evangelio es que la gente no se siente tan mala y no se siente perdida y no se siente necesitada de Dios. ¿Sí o no, hermanos? Usted le pregunta a las personas y dice, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tu relación con Dios? Bien. Excelente. ¿Y cómo te encuentras en tu familia? De maravilla. Pregúntame cómo me siento. Y cuando usted testifica a alguien de la palabra del evangelio y le está compartiendo, una de las trabas más principales es que la gente dice, pero yo estoy bien. Y le dicen, y nos dicen a nosotros, tú me hablas de una salvación, me hablas de un salvador, me hablas de un pecado, me hablas de una cruz, me hablas de una redención, pero la verdad es que yo no me siento, eso es lo que dice la gente, yo no me siento tan malo como otros.
y dan argumentos como, por ejemplo, no soy tan malo. Y otros, por ejemplo, dicen, bueno, sí he sido malo, pero mis obras han sido más que mis maldades. Y entonces son personas que creen que por sus buenas obras podrán llegar al cielo. Y hay muchas trabas porque la gente está rechazando el evangelio porque siente que no lo necesita, hermanos. Así que si hemos de hablar de la salvación durante estos domingos, yo no puedo hablar y entrar a hablar de la salvación si no primero hablamos acerca de la condición del hombre. Porque si el hombre no conoce su condición a ojos de Dios, tampoco va a saber que requiere la salvación. Es como si yo le llegara a usted un día en su casa tocándole angustiosamente, hermano, traigo la medicina que usted necesita, está desahuciado usted. Y usted me ve y dice, pastor, ¿qué pasa con usted, verdad? Un tornillo se zafó. Hermano, vengo a darle el medicamento que usted necesita porque sé que está desahuciado. Tómelo, hermano, tómelo. ¿Qué me diría usted? Pastor, ¿yo me siento bien? No estoy desahuciado, estoy bien. Me levanté bien. Me acabo de desayunar 15 huevos revueltos. Estoy de maravilla. ¿Cómo que medicina? ¿Sí o no, hermano? Imagínenlo, es algo, yo sé que no sucede, algo irreal, pero tómelo como ilustración. Y usted me diría, yo no necesito ninguna medicina porque no estoy enfermo. Entonces la gente, hermanos, está rechazando el mensaje de Cristo porque no ha entendido que está enfermo. Y para que una persona reciba el mensaje de salvación, primero se le debe de hablar de su condición espiritual, de la enfermedad, que aunque en apariencia estemos bien, la Biblia enseña que la condición verdadera del hombre es la que vamos a estudiar en esta noche. Por tanto, hermanos, cuando las personas ignoran o no reconocen su necesidad de Dios, no conocen su condición como hombres, entonces eso se convierte en un obstáculo para el evangelio. Y para que no nos crean o rechacen el mensaje de Cristo diciendo, por ahora no lo necesito. Por tanto, hermanos, repito el punto. Si hemos de hablar de la salvación del hombre, primero debemos entender que el hombre debe conocer su verdadera condición espiritual para poder tener sed. ¿Se acuerda que Cristo dijo, venid a mí? Y cuando habló con la mujer samaritana le dijo, del que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed, jamás. Pero yo le he testificado a personas que no tienen sed. ¿Y sabe qué es lo que me dicen? No necesito de Cristo. Porque no saben, no sienten la sed espiritual, porque no conocen su condición espiritual. Por tanto, hermanos, quiero ver en la Biblia junto con ustedes la verdadera condición del hombre, porque no podemos hablar de salvación si primero no hablamos de la salvación y de la condición del hombre. Nuevamente, Romanos 5:12, voy a darle lectura una vez más, acompáñeme, porque de ahí quiero decir tres cosas en esta primera parte del mensaje. Nuevamente, Romanos 5:12, unidos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Gracias. Hay, hermanos, tres verdades en ese versículo. Y quiero compartirlas rápidamente. Son verdades muy sencillas, no son difíciles de comprender. Quiero compartirlas rápidamente. Tres verdades en ese texto de Romanos 5:2. Verdad número 1. El pecado entró en el mundo por un hombre. Sencillo, ¿verdad? Primera verdad, el pecado entró en el mundo por un hombre, dice el texto. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, sencillo, la Biblia es clara. La primera verdad, hermanos, es que el pecado ha penetrado. Y cuando dice ahí en el mundo, no se está refiriendo, como algunos todavía piensan, que el pecado anda flotando por ahí en los aires y que cuando abraza a uno,
inunda uno, entonces uno va a pecar contra Dios. No, no es eso. El pecado no es una nube, el pecado no es una fuerza, el pecado no es un espíritu, el pecado no es nada de ello, hermanos. Cuando la Biblia dice el pecado entró en el mundo, está diciendo entró en la humanidad, en los seres humanos. Y esa es una primera verdad muy sencilla. El pecado entró tiempo pasado y dice la Biblia por un hombre. Ahora, ¿quién fue ese hombre, hermanos? Correcto, gracias. Adán. Adán fue aquel hombre que en Génesis capítulo 3 cometió pecado. Yo le llamo a ese día, yo no sé si era martes, yo no sé si era jueves, yo no sé si era domingo, no sé qué día era, porque eran días normales, como hoy de 24 horas. Yo no sé qué día era ese de Génesis capítulo 3, pero yo le llamo a Génesis 3 el día más sombrío de la historia humana. ¿Por qué el día más sombrío de la historia humana? Porque ese día, Génesis 3, no vamos a ir para allá, pero en Génesis 3 fue el día en que Adán comió del árbol, del fruto del árbol que Dios había dicho, no comeréis de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y el pecado entró porque Adán pecó. Ahora, hermanos, ¿cuál fue el pecado de Adán? Desobediencia. El pecado de Adán fue desobediencia. La culpa no fue del fruto, la culpa no fue del árbol. La culpa realmente, hermanos, de primera instancia, o la responsabilidad no fue de la serpiente, voy a hablar un poquito más, pero fue responsabilidad totalmente de Adán. Ahora, interesante, la Biblia dice que el pecado entró por un hombre, no dice que entró por la mujer, aunque ¿quién comió primero del fruto? La mujer. Sin embargo, hermanos, el liderazgo y el espiritual estaba en el hombre. Por tanto, cuando Adán peca, el pecado, hermano, imagínelo, cuando Adán peca, él, nuestro primer padre, Adán, cuando él comete desobediencia, el pecado entra, como dice el texto, penetró nuestra esfera humana y comenzó a contaminar desde entonces. Y dice la Biblia que así como por uno entró, y ese uno fue Adán, y lo que entró fue el pecado, ese día fue la caída, lo que conocemos como la caída del hombre. Ahora estoy hablando en mucho de esto, hermanos, es doctrina, quiero que pongamos toda la atención porque es importante. Lo que el pecado es, o lo que entró es el pecado, y el pecado es, hermanos, rebelión activa o pasiva contra Dios. Eso es pecado. Pecado es rebelión. Una manera muy sencilla de recordarlo. Pecado es rebelión activa o pasiva. ¿Por qué activa o pasiva, pastor? Rebelión activa es romper los mandatos de Dios. No obedecer los mandamientos, quebrantar los mandamientos de Dios. Y eso es pecado. Sin embargo, también la Biblia habla de una rebelión pasiva. En Santiago dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por tanto, hermanos, la Biblia habla de un pecado activo y de un pecado pasivo, una rebelión, pero el hombre la comete, esa rebelión activa, o sea activa o pasiva, contra Dios. Por tanto, hermanos, pecamos en cualquiera de tres maneras. Todo ser humano peca desde que entró el pecado en Adán. El pecado inundó, y déjeme decirlo de otra manera, contaminó, permeó toda la raza humana por herencia. Y el pecado que nosotros podemos llegar a cometer, se puede llegar a cometer en una de tres maneras. Número uno, hermanos, con nuestros pensamientos, lo que pensamos. Aquí empiezan muchos pecados, ¿cierto o no? Aquí empiezan muchos. ¿Dónde empiezan las fornicaciones? ¿Dónde empiezan los homicidios? ¿Dónde empiezan los adulterios? Dijo Cristo. ¿Dónde comienzan, hermanos? Muchas veces en la mente. Por cierto, hermanos, la mente es un campo de batalla. La mente, jóvenes, la mente es un campo de batalla y Satanás siempre trata de contaminar tu mente
porque sabe que si contamina tu mente, entonces ya tiene buen trecho ganado en tu vida en cuanto a tentaciones y demás. La mente es un terreno de batalla, hermanos. Y allí es donde muchas veces cometemos pecado con nuestros pensamientos, malos pensamientos. Pero también podemos cometer pecado con nuestras palabras, con nuestra manera de hablar, y es otra forma en que se peca. Y en la tercera manera en que podemos pecar es con lo que hacemos. Ahora repito, podemos pecar en lo que pensamos, en lo que hablamos y en lo que hacemos. Si somos honestos, hermano, y si me estás siguiendo, si somos honestos, todos nosotros hemos pecado en los tres. Si somos honestos, todos hemos cometido pecado en el pensamiento, con nuestra boca y con nuestros actos, con lo que hacemos. Todos lo hemos cometido. Por tanto, se confirma lo que la Biblia dice, hermanos, que así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. El pecado entró, el pecado penetró. Hermanos, la palabra de Dios nos da, esa es la riqueza. Deje que la Biblia le sorprenda, hermano. Yo le invito a eso. Deje que la Biblia le sorprenda. Para eso hay que ser humilde. Escuche esto. Hay muchas palabras en la Biblia que se refieren a pecado. Palabras griegas. En el Nuevo Testamento hay por lo menos 8 palabras griegas equivalentes a pecado que están en la Biblia. Y son palabras que nos denotan lo que es el pecado. Por ejemplo, aquí tengo algunas. Nos da la palabra transgresión. Y transgresión quiere decir quebrar la ley. Y eso es pecado, quebrar la ley. Hay otra palabra que es adiquia. Adiquia. Y adiquia significa iniquidad o perversión. Y es equivalente a pecado. Hay otra palabra que es, por ejemplo, acebeía. Y acebeía quiere decir impiedad. Todas esas son palabras bíblicas, hermanos. Y nos señalan la naturaleza del pecado. ¿Cómo es el pecado? Y la más común de todas ellas, muy utilizada por el apóstol Pablo, es la palabra griega hamartía. Hamartía. ¿Sabe lo que hamartía significa, hermanos? Errar. Lo digo y luego lo explico. Hamartía significa errar el blanco. Errar el blanco. Como cuando un arquero apunta con su flecha y dispara esa flecha, pero esa flecha no da en el, ¿cómo le decimos? El blanco, ¿verdad? Y cuando esa flecha no da el blanco, decimos erró el blanco, no le pegó al centro. Bueno, déjeme decirle que en la Biblia la palabra pecado es eso, es errar el blanco. Dios ha puesto el blanco y todos los hombres hemos errado el blanco. No le pegamos a la voluntad de Dios, no le pegamos a la exigencia de Dios, no alcanzamos a llegar, hermanos. Por eso la Biblia habla de pecado como errar, errar. Y todo ser humano ha errado el blanco, ¿sí o no? Todo ser humano, para ojos de Dios, ha errado el blanco. Pastor, pero, momento, yo no soy tan malo. Eso déjelo para el mocha orejas, o el mocha pies, o el mocha dedos, o déjelo para los grandes malvados que esta triste generación ha producido. No, hermanos, ahí es donde estamos mal. El pecado ha inundado toda la raza humana. Déjeme decirle también que Adán pecó voluntariamente. Yo no veo en el libro de Génesis, yo no veo que Eva le haya obligado a comer del árbol. ¿Usted sí? Yo no veo. Yo no veo que Satanás, la serpiente, haya obligado a Adán a comer, ¿o sí? ¿Qué es lo que hizo la serpiente? Sedujo a Eva. Pero Adán pecó. Esa es la palabra. Gracias, hermanos. Significa que están conmigo. Este lado está muy participativo. Este lado ahorita va a participar también. Eso significa que Adán pecó voluntariamente.
¿Cómo se le llama eso? Se le llama libre albedrío, hermanos. Dios nos creó desde un principio con algo precioso que se llama libre albedrío. Y el libre albedrío es la capacidad para elegir, capacidad que Dios nos ha dado, capacidad para escoger. Es una libertad que nos deja forjar nuestro propio destino. Pero joven, no creas que por ello tú puedes hacer lo que quieras. La libertad que tenemos es para obedecer al Señor. Y Adán, en su libre albedrío, cometió pecado comiendo del fruto del árbol. Ahora, hermanos, él pecó voluntariamente. ¿Y sabe qué? Como sigue siendo hoy. Hoy todos los que cometen pecado, pecan voluntariamente. Aunque a veces lleguen y digan, no, es que a mí me forzaron, yo no quería. En serio, pastor, yo no quería cometer ese pecado. Hablemos de un pecado sexual. Yo no quería caer en ese pecado. Y algunos hasta dicen, se lo juro, pastor, yo nunca creí que iba a caer en ello. Bueno, quizás no querías, pero lo hiciste. Porque todo pecado se comete voluntariamente. No podemos aventarle la pelotita a nadie. Hijos que están aquí, no podemos aventarle la pelotita a papá, a mamá. Si tú conoces de la palabra de Dios, no puedes aventarle la pelota a tu papá, a tu mamá y decir, por mis papás yo soy lo que soy, yo peco como peco, porque ellos fueron así. Por como me criaron, ellos tienen la culpa. Déjame decirte que si tú tienes la escritura cerca y si tú has sido instruido en la palabra o estás siendo instruido en la palabra de Dios, no hay pretexto para no obedecer y seguir la voluntad de Dios. Porque todo pecado se comete voluntariamente. Todo pecado, como Adán, hermanos, el pecado sigue siendo voluntario. El pecado sigue siendo de nuestro propio libre albedrío. Cuidado, hermanos, porque todavía hay cristianos que en cuestión de sus propios pecados todavía le siguen echando la culpa al demonio. Todavía hay gente que dice, no, es que Satanás me empujó. Y no es cierto, hermanos. Bíblicamente eso no es cierto. Satanás hace una labor, sí. Satanás con tentaciones nos seduce. Pero el que da el paso somos nosotros. La tentación siempre se va a presentar, pero en nosotros está la decisión volitiva de caer o no caer. Así como la tuvo Adán, hermanos. No podemos excusarnos diciendo, es que el medio ambiente me presionó. Es que los amigos me orillaron. Es que la familia me presionó tanto que cedí. Es que me pidió tanto y me rogó tanto y me suplicó tanto que dije, bueno, ya cedo y caí en pecado. No puede ser así, hermanos. No debe, porque todo pecado es voluntario y debemos, dice la palabra de Dios, porque no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, como Adán pecó, así seguimos pecando hoy, hermanos, voluntariamente. No le eche la culpa al diablo, no le eche la culpa a su pasado. Le ruego en el amor de Cristo, no le eche la culpa a los pastores, no le eche la culpa a la iglesia. Es que en esa iglesia son así, antes era así, antes. No le eche la culpa a la iglesia. Si usted se aparta, si usted peca, si usted cae, es porque usted está decidiendo y por propia voluntad está pecando. No podemos. ¿Sabe quién fue la primera persona que intentó responsabilizar a otro? El mismo Adán. Seguimos reaccionando igual que hace 6,000 años. ¿Dónde estás, Adán? ¿Has comido del árbol que te dije que no comieras? Señor, esposos, ¿qué dijo Adán? La mujer, es verdad, la mujer que tú me diste. Hermanos, ¿a quién está culpando Adán? ¿A quién? Indirectamente, pero directamente a Dios. Revise la porción luego. La mujer que tú me diste, como diciéndole a Dios, si no me lo hubieras dado,
O si me hubieras dado otra. ¿Y sabe qué es lo sorprendente, hermanos? Por favor, permita que la palabra llegue a nosotros. Lo peor de todo es que muchos todavía seguimos echándole la culpa a Dios de nuestras caídas. Que todavía estamos diciéndole a Dios, responsabilizándolo por pecados que nosotros cometimos o que estamos cometiendo. Adán pecó voluntariamente. Puso en obra su libre albedrío. Hay una segunda verdad, hermanos. Hay una segunda verdad. En Romanos 5, espero que no cierre su Biblia. Romanos 5 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Segunda verdad, muy sencilla, más breve, es que la consecuencia inevitable del pecado es la muerte. Ahí está en el texto. Número 2, la consecuencia inevitable del pecado es la muerte. Eso enseña la Biblia. Dice el texto, y por el pecado, la muerte. Eso significa, hermanos, que la consecuencia de todo pecado, la consecuencia que viene consigo, la Biblia dice que es la muerte. Ahora, Adán murió. Adán murió. Y algunos no entienden esa parte de la muerte, hermanos, y voy a tomar unos minutitos para aclarar algo. Pero el día, escúchelo, el día que Adán comió del fruto del árbol, en ese mismísimo momento Adán murió. ¿Cómo lo sé? Porque Dios lo dijo. El día que de él comieres, ciertamente. Y usted dirá, pastor, pero yo no vi que cayera fulminado al piso. No dice eso la Biblia. Siguió hablando con Dios, lo echó del huerto, tuvieron hijos. ¿Cómo que murió? Momento, hermanos. Es que la Biblia, cuando habla de que el resultado, la consecuencia del pecado es la muerte, no se refiere a la muerte física, la cual también es una consecuencia del pecado, pero no se refiere a ella. Se refiere a la muerte espiritual, a esa muerte se refiere. Y el día que Adán comió del fruto, hermanos, en ese momento, en ese instante, en ese segundo, en esa mordida, él murió espiritualmente. Facilito, hermano, hoy se va a ir con esto, nunca lo va a olvidar, 10 o 12 nunca lo van a olvidar. Muerte en la Biblia significa una solita palabra, fácil: separación. Muerte en la Biblia significa separación. Ya, lo va a recordar por 50 años, hasta que le pase. Muerte en la Biblia es, usted dígalo, separación. Mire, se lo compruebo. Muerte física es separación del alma con el cuerpo. El alma sale del cuerpo, que por cierto, hermanos, el alma es intangible, el alma es invisible. No creamos, yo lo sé, yo lo he oído, me lo han dicho. Pastor, es que cuando murió mi familiar, yo vi como un viento salió. Bueno, hermano, pudo haber salido un viento, una nube, pero no era el alma, hermanos. El alma es invisible. ¿De acuerdo, hermanos? Eso enseña la Biblia. Ahora, cuando una persona muere físicamente, lo que viene es la separación de su cuerpo terrenal con el alma. De modo que cuando vemos a alguien en la tumba, la persona no está allí. Ahí está su cuerpo, el cascarón, lo que le sirvió para comunicarse con el exterior. Pero su alma, la vida, persiste, hermanos, a través y después de la muerte. Eso es bíblico, 100%. El alma trasciende a la muerte física. El alma de todos los hombres, correcto, el alma de todos los hombres, para encontrar uno de dos destinos eternos: la gloria con Dios o el infierno y posteriormente el lago de fuego y azufre. Pero el alma persiste. El alma persiste. Separación. Ahora viene lo interesante, lo que quiero que se nos quede más. Muerte espiritual, porque dije que el día que Adán comió, él murió. Muerte espiritual es separación de el espíritu del hombre con Dios. Muerte espiritual es separación del espíritu del hombre
de Dios. Y el día que Adán comió de ese fruto, él y Dios, hermano, se partió la relación. Una relación que se desquebrajó. Tanto así que dice la Biblia que Adán se escondió. Gracias, hermana Betty. Se escondió de la presencia de Dios. Cuando antes, dice la Biblia, que Adán y Dios se paseaban a la luz del día platicando en plena comunión. Ahora Adán se está escondiendo. ¿Por qué? Porque hubo una separación a causa del pecado. Por tanto, hermanos, la consecuencia inevitable del pecado es la muerte, muerte espiritual, separación de Dios con el hombre. Ahora pregunto, esto es lo importante, hermanos, ¿cómo está entonces el hombre? El hombre sin Dios está muerto espiritualmente. Y ya entendemos que es muerto, es separado de Dios. Y aunque el hombre y la mujer, cualquiera que ésta sea y este sea, digan estoy bien, delante de Dios, el hombre natural sin Cristo está muerto. Y tercera verdad que está en Romanos 5:2. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Tercera verdad, hermanos. El pecado y su consecuencia se transmiten por herencia a todos los hombres. Otra vez, lo voy a repetir. El pecado y su consecuencia se transmite por herencia a todos los hombres. ¿Qué dijo David en el Salmo 51:5? David dijo, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Recuerda ese texto? Salmo 51:5. David dijo eso. Y la Biblia está diciendo que el pecado que entró por medio de Adán, por su desobediencia, y la consecuencia que es la muerte espiritual, eso, hermanos, se transmite a todos los seres humanos por herencia. Eso no se quedó restringido a Adán y a Eva, hermanos. Eso ha pasado por los siglos y por las edades a todos los hombres, contaminando todos los corazones, haciendo daño en todas las familias de la tierra. La Biblia está diciendo que el pecado de Adán es transmitido por herencia a todos los hombres, de modo que cuando una persona nace, ¿qué dijo el rey David? En pecado he sido formado, en maldad me concibió mi madre. De modo, hermanos, que desde el momento en que un ser humano nace, permítame esta ilustración, desde el momento en que un ser humano nace ya con el virus por decirle virus, el virus ya nace con ese virus, por llamarle así. Ya nace con la naturaleza pecaminosa. Es una verdad muy sencilla. El pecado y su consecuencia se transmiten, pregunto, hermanos, a los ricos, a los encumbrados. El pecado se transmite a los pobres y a los menesterosos. El pecado se difundió y contaminó y se transmitió desde Adán también a las personas intelectuales, hermanos. También a las personas que están tanto como en un vicio sumidas o como en una presidencia, gobernatura a nivel mundial o riqueza. El pecado ha inundado a todos. Y sabe que eso es lo que hay que decirle a la gente. La gente no va a querer ser salva porque no conoce esta condición que ellos tienen. Y que todo hombre y toda mujer sin Cristo tienen. La condición del hombre natural, hermanos, es la de un hombre pecador. Esa es. La verdadera condición humana es la de el pecado. Un hombre pecador y una mujer pecadora. Y si pecadores, en tanto perdidos también. Cuidado con esto, hermanos. Porque todavía hay personas que se nos ponen y dicen, entonces me estás llamando pecador. Y ya vemos que empiezan a sacar los guantes, ¿verdad? Záfesela fácil. Siempre dígale, no,
yo no te llamo pecador. La Biblia inclúyase, nos llama pecadores. Por tanto, si está perdido, ¿qué es lo que necesita, hermanos? Si el hombre está perdido, si el pecado ha inundado, hermano, ¿qué es lo que necesita entonces el hombre? Necesita entonces salvación. Es ahí donde entra la salvación y el plan de Dios, el plan de salvación. Es ahí donde Dios suplió, es ahí donde Dios proveyó, es ahí donde Dios dio a su Hijo Jesucristo para morir en nuestro lugar y poner a disposición la salvación para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es ahí donde el hombre requiere salvación, porque sin Cristo está perdido. Esa es su condición. Ahora, hermanos, quiero entrar a una segunda parte. Y quiero que vean conmigo versículos que nos hablan de la condición pecaminosa del hombre. Versículos, vamos a ver 7 pasajes, vamos a mover Biblia, sirve de que nos da tantito aire la Biblia, ¿verdad? Vamos a ver 7 versículos que nos hablan de la condición pecaminosa del hombre. Primero de ellos, y vamos a dejarnos que nos sorprenda, Primero de Reyes 8, por favor. Primero de Reyes 8. Primero de Reyes 8. Los predicadores, hermanos, y a veces los directores, cometemos el error de dar muy poco tiempo para buscar las citas. Sobre todo citas en la Biblia cuando estamos estudiando. Hoy en la mañana yo vi qué pasó, yo vi qué sucedió. Esta mañana que yo no prediqué, pude ver cómo sucedió. Estábamos cantando "Oh, ven y deleítate", y algunos estaban sus hojitas en otro himno, ¿verdad? Y estábamos cantando otro himno y ya estaban ellos en otro himno. Así pasa a veces, hermanos, porque no damos, es culpa muchas veces nuestra por no dar suficiente tiempo. Queremos dar suficiente tiempo. Primero de Reyes 8, ¿ya estamos allí? Primer libro de Reyes, capítulo 8, y vamos a leer solo un texto allí. Quiero que todos estemos. Primero de Reyes 8, 46. Este capítulo es muy extenso. Vamos a leer el 46. Por favor, Primero de Reyes 8, 46. Conmigo, hermanos, dice la Biblia: si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuviereis airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo, para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca. Ahora, Salomón está hablando en la dedicación del templo, pero me interesa mucho la primera frase. Yo voy a leer la primera frase y ustedes lo que está entre paréntesis, ¿de acuerdo, hermanos? Vamos a ver si lo podemos hacer bien, a ver cómo sale. Dice: si pecaren contra ti, otra vez, si pecaren contra ti. Ahora yo le pregunto, hermano, ¿esa frase entre paréntesis es inspirada o no? ¿Es inspirada por Dios o no? Claro que sí. Aunque Salomón la dijo, pero es inspirada por Dios, claro. Y Salomón está diciendo, versículo 46, si pecaren contra ti, y luego abre un paréntesis. Quiero decirle que en la Biblia hay poquitos paréntesis. Y esos paréntesis a veces creemos que son muy sin importancia y los demeritamos, pero no es igual palabra de Dios. Pero este paréntesis en especial siempre me ha llamado la atención, hermanos, porque el Espíritu Santo inspira aquí la palabra para darnos entre paréntesis una verdad irrefutable. Y dice: porque no hay hombre que no peque. Porque no hay hombre, una realidad, hermanos. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque. Y está hablando ahí el hombre más sabio que ha pisado la tierra después del Señor Jesucristo, que se llamó Salomón. Y Salomón tiene toda la razón, yo le aplaudo a Salomón y le digo, es verdad, no hay hombre en la tierra que nunca peque. No hay hombre, no hay hombre. Un texto sencillo. Vamos a otro. Job 14, por favor. Job 14.
Déjese impresionar por estos textos, hermano. Job 14. Y participe en la lectura. Job 14. Y ahora es Job quien va a hablar. Siempre cuesta trabajo decir esa palabra en una congregación. Job. Atrás se escucha Jot. Acá enfrente se escucha A. Es un nombre difícil de decir en micrófono. Job. ¿Sonó bien, hermanos? Usted diga lo mejor. Job, eso, ¿verdad? Porque si no, luego hay hermanos buscando. El pastor dijo que busquemos ¿cuál O? Bueno, Job, capítulo 14, perdón. 14 y versículo 4. Ahora vean lo que dice Job 14:4. Conmigo dice: ¿quién hará limpio a lo inmundo? Tremendo texto, ¿no? ¿Quién hará limpio lo inmundo? Y luego Job mismo responde y dice: nadie. Ahora, ¿qué intención lleva esa pregunta? Esa pregunta que hace Job lleva este énfasis, hermanos. Lo que Job está queriendo decir es: ¿qué o quién debajo del cielo, quién en esta tierra puede limpiar lo que es inmundo? Y la respuesta es: nadie. Pastor, ¿y las limpias? ¿Entendemos eso? ¿Sí? ¿Sí? Y las limpias, no estoy hablando de las señoritas en lunes cuando se van a la escuela que van limpias, no. Me explico, ¿verdad? Las limpias, las conocidas limpias. Pastor, es que a mí de niño me hicieron una limpia. ¿Ya con eso se quitó mi inmundicia? ¿Y cuál es la respuesta bíblica? No. Sinceramente, hermanos, un tiempo de mi familia, cuando yo era pequeño, antes de llegar a los pies de Cristo y de que mi familia llegara a los pies de Cristo, porque mi familia conoció al Señor, gloria a Él, cuando yo tenía la edad de 6 años, yo llegué a una iglesia por primera vez. Pero antes de ello, mi familia, como la de muchas familias mexicanas, incursionó en X religión. Pero una de ellas, que no es religión, sino es secta, mi mamá incursionó muy temporalmente, y ella podrá dar un mejor testimonio, en la secta del espiritismo. Yo estuve allí, yo me acuerdo, me llevaba, me hicieron limpias, hermano. Sí. Y otras cosas que no me acuerdo, pero vagamente en mi mente hay, pero incursionamos en ignorancia. En ceguera espiritual. Sin embargo, pregunto, ¿hay algo debajo de esta tierra, debajo de este globo terráqueo que nos pueda quitar la inmundicia al hombre? ¿Qué dice Job? Nadie. Pastor, pero es que ya me bauticé 8 veces. Pues bien por ti, hermano, pero eso no da la salvación. Es que he pasado por 8 religiones, ¿cómo de que no? No hay nada, dice Job. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Otro texto, por favor. Eclesiastés 7. Eclesiastés, adelantito. Eclesiastés 7. Después de Proverbios está Eclesiastés, capítulo 7, por favor. Y hermanos, es de mis preferidos en cuanto a este tema. Mire, leámoslo con ánimo. Eclesiastés 7:20. 7:20, Eclesiastés también lo escribió Salomón, inspirado por Dios. Y Eclesiastés 7:20 juntos dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Otra vez, hermanos, este versículo es digno. Dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. La palabra de Dios, hermanos, con contundencia dice que no hay hombre justo, y justo allí quiere decir impecable. Ahora, hermanos, quiero hacer una aclaración y espero que todos entiendan esta aclaración que voy a hacer. Salomón está diciendo que no hay nadie impecable, justo dice. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, entiéndame por favor, en el Nuevo Testamento,
la palabra de Dios a los creyentes en Cristo Jesús nos llama justos. Ahora, la palabra en el Nuevo Testamento nos llama justos, pero en el sentido de impecabilidad, de que nunca pecamos. No, correcto. ¿En qué sentido nos llama justos? En el sentido de que por medio de Cristo hemos sido justificados. De modo que Dios, cuando nos ve, si Cristo mora en el corazón nuestro y si le hemos recibido y hemos confiado en su sangre preciosa, cuando el Padre nos ve a través del vidrio de la vida de Cristo. Y entonces nuestro Padre Celestial, mirando la vida de Arturo Lira a través del vidrio de Jesucristo, porque creí en Él, Dios el Padre ve mi vida y me ve como justo. He sido justificado por medio de Cristo, dice la Biblia, justificados. Así que no nos confundamos, el Nuevo Testamento a los creyentes sí nos llama justos por medio de Cristo. Pero aquí lo que está diciendo Salomón es, ¿habrá alguien impecable? Y la respuesta es, no. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. A veces, hermano, aquí le va algo tremendo. Yo lo escuché, no lo viví yo personalmente, pero se los paso al costo. Un hombre una vez le dijo a un pastor, el pastor le estaba testificando, predicando, compartiendo el evangelio de manera fogosa. Y le dice en un momento, aquel hombre le dice al pastor, le dice, pastor, pero es que aquí hay un problema. ¿Cuál problema? Lo que pasa es que lo que me está diciendo está bien, pero es que yo, estas fueron sus palabras, no he cometido pecado. Entonces, imagínese que alguien usted se encuentre una persona así que le diga, yo nunca he cometido pecado. ¿Qué le va a decir usted? Retirada, dice. Cierro mi Biblia y me voy, ¿verdad? Sí, hermanos, este es un caso real. Y le dijo, mirando a los ojos, pastor, gracias por lo que me estás diciendo, pero yo nunca he cometido pecado. Y hermanos, hay gente que se siente así. Hay personas que se sienten así. Así que este pastor, con conocimiento profundo de la palabra de Dios, primera de Juan 1:5, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahí está, Biblia. Mira, si tú dices que no tienes pecado, te estás engañando a ti mismo. ¿Has mentido? ¿Quién no? ¿Has tenido malos pensamientos? Quizás, ¿verdad? La dureza del corazón. ¿Has ofendido con tus labios? Bueno, sí. Para Dios todo ello es pecado. ¿Sabe por qué? Porque ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Un texto más. Isaías 1, por favor. Adelantito. Van en orden. Isaías 1. Isaías capítulo 1, versículo 5. ¿Todavía está conmigo, hermano? Gracias. Isaías 1:5. Así es el estudio de la palabra de Dios, hermanos. Tiene que ser con paciencia. Isaías 1:5. Gracias a Dios por el calor. Isaías 1:5 y 6. ¿Me acompaña si ya está ahí? Isaías 1, versículos 5 y 6. Unidos, dice, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Ahora quiero decirle que eso Isaías lo está hablando en sentido espiritual. Y voy a volver a leer el 6 porque está hablando del hombre y de la mujer sin Cristo. Dice el versículo 6, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, y viene una palabra más fuerte, y
podrida llaga. Hermano, pregunto en el amor de Cristo, ¿cómo ve Dios a las personas que están alejadas? ¿Cómo las ve? Como dice ese texto. Las ve como dice, y esa era nuestra condición, hermanos. De ahí nos rescata el Señor, porque no somos mejores que otros. Y si estamos hoy en su camino es porque un día me sacó de ahí a mí también. Y por su gracia, porque no por mis méritos, y no por mis buenas obras, y no porque me he portado bien, y menos porque sea pastor, sino por su misericordia me lavó. Y Cristo en la cruz cargó la llaga que era mía. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Sin embargo, hermanos, esta era nuestra condición. Y aquí viene lo crudo. Sigue siendo la condición de muchos que todavía andan por la vida aparentemente bien, pero espiritualmente podridos, alejados de Dios, sin Cristo en sus vidas. Esa es la situación humana, hermanos. Desde la planta del pie hasta la cabeza. Isaías 64, por favor. Adelante. Isaías 64. (64:6) Vamos a animarnos, esto que nos resta. 64:6. Dice la Biblia, Isaías 64:6. ¿Unidos? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Hermanos, este texto nos habla de algo que se le llama universalidad. Universalidad del pecado. Quiere decir que todos, miren, aunque no te sientas pecador, a ojos de Dios hay pecado. Y ese texto está diciendo, Isaías 64:6, está diciendo, si bien todos nosotros somos como suciedad, la Biblia usa palabras fuertes, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, o sea que todo lo que hagamos, hermanos, para Dios son trapos sucios. Y cuando se refiere a nuestras justicias como trapo de inmundicia, se refiere a que todas las buenas obras que podamos hacer delante de Dios no cuentan. Que todo lo que podamos llegar a hacer para, según nosotros, alcanzar vida eterna, a ojos de Dios son solamente trapos inútiles que no nos dan para nada la salvación. Por eso Isaías dice que esa inmundicia, hermanos, no nos la podemos quitar nosotros solos. Debe de entrar la preciosa sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Por tanto, la condición del hombre es esa. La condición del hombre es que todo lo que pueda hacer para Dios no cuenta. Ahora, hermanos, aquí por favor, saquémonos de la mente la idea, aquel hombre no es tan malo. ¿Ha escuchado eso? Fulanito no es tan malo. Es más, yo todavía he escuchado esto. Personas que hablan de otros que no son creyentes y dicen, es un hombre bueno. Es un buen hombre. Yo lo he escuchado, hermano. Refiriéndonos a otras personas. Es una buena mujer. Es bueno. Es borracho, pero es bueno. Es bueno. Es bueno. Ve pornografía, pero es bueno. Es bueno. Mira qué bueno es. Engaña a su esposa o engaña a su esposo, pero es una buena mujer, fíjate. Es buena. Ahora, hermanos, ¿podrá ser cierto eso? Sin embargo, en ese mundo estamos viviendo. Y lo peor es que a veces creyentes todavía, es bueno. Tiene su detalle, ¿verdad? Le gusta el trago, pero es bueno. Hermanos, la Biblia está diciendo que todas nuestras justicias son como trapos inmundos, que para Dios no cuentan, que no pueden limpiarnos de nada. Y cuando la Biblia, escuche esto, hermano, la Biblia es cruda en este aspecto porque nos quiere mostrar la condición humana. Cuando la Biblia dice ahí trapos de inmundicia, se refiere a los trapos, a las vendas que los leprosos se tenían que quitar periódicamente y cambiar por otras nuevas vendas
ropajes que cubrían las llagas, y cuando esas vendas se quitaban, porque recuerde que la lepra era una enfermedad que comía literalmente la sangre y dejaban las llagas abiertas, a veces a tal grado de que se alcanzaba ya a vislumbrar el hueso. Así era la lepra. Y entonces esos hombres con esa enfermedad cubrían su cuerpo, sus brazos, sus piernas, su cuello, todo lo que fuera, con vendajes. Y cuando esos vendajes, eso es lo que está diciendo el texto bíblico, cuando esos vendajes se retiraban y se colocaban aparte, esos vendajes hediondos, esos vendajes sangrientos, esos vendajes realmente podridos, se consideraba como de las cosas más impuras en la cultura judía. Dice Dios, todo lo que pueda hacer el hombre, todo lo bueno para Dios es como ese trapo de inmundicia. Hermanos, que nadie nos venga a decir que tal o cual hombre es bueno, que tal o cual mujer es buena, porque trabaja, porque tiene bien, porque no tiene ningún vicio y que es buena. Hermanos, vamos a ver otro texto, mire, Romanos 3, por favor. Estoy acercándome al final. Romanos 3, vamos al Nuevo Testamento. Y mire lo que dice Romanos 3. Versículo 10 en adelante. La Biblia dice, Romanos 3:10 en adelante, dice la Biblia, como está escrito, ¿me acompaña por favor? No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Hasta allí, hermanos. Estos textos que acabamos de leer, usted los puede repasar en casa. Hablan de la condición del hombre y dice literalmente, no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Hermanos, pregunta. ¿Esto nos incluye a nosotros cuando estábamos sin Cristo? Sí. Éramos injustos. Nuestra religión era un trapo de inmundicia. Nuestras buenas obras eran incapaces de salvarnos. Nuestra religión no valía nada. Y delante de Dios estábamos perdidos con la herencia pecaminosa de Adán. Gracias a Dios, y por eso dije hace un momento, no somos mejores que otros. Si nosotros, hermanos, quien ha recibido a Cristo en su corazón, es salvo hoy, no es porque seamos mejores que otros, es porque hemos alcanzado gracia de Dios. Y la misma gracia de Dios que usted y yo hemos alcanzado, con esa misma gracia Dios quiere alcanzar a otros más. Esta iglesia debe empezar a voltear sus ojos a ver a los perdidos, a verlos como perdidos, a verlos en la condición espiritual en la que están y dejar de creer que están bien. La Escritura dice que están perdidos y que no hay otro medio de salvación más que Jesucristo. No lo hay. Si la condición del hombre es así, hermanos, de pecado, de perdición, de condenación, entonces quiero leer un texto más y es el último. Romanos 3, adelantito, versículo 23, con un texto conocido,
pero que debe retumbar hoy. 3:23 de Romanos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre y la mujer sin Cristo, dice la Biblia, que están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, me quedo en mi bosquejo aquí, como con unos, no le voy a exagerar, como con 30 versículos que no le voy a poder decir en esta noche. Necesitaríamos de un tiempo especial, un taller, me gustaría darlo en un tipo estudio DC como lo hacíamos, pero se lo voy a leer así, como viene. No pretendo que se lo grabe, no pretendo que lo anote todo, no va a poder, compre el disco, después lo puede estudiar, pero le voy a concluir este mensaje diciéndole 8 palabras que la Biblia le dice a la condición del hombre, cómo está el hombre, 8 palabras. Y yo sé, no lo va a poder anotar, ni vamos a poder leer los textos, ni vamos a poder comentar nada, pero quiero que se vaya con ello en su corazón porque es Biblia. Además, esta semana pensé mucho en Hechos capítulo 7. En Hechos capítulo 7 está Esteban predicando, ¿se acuerda? Esteban predicó un mensaje tremendo. Más de 40 citas del Antiguo Testamento dio Esteban en su predicación. ¿Y sabe qué dice la Biblia al final? Dice que los que le oían no podían soportar la sabiduría con la que les hablaba. Bueno, no voy a poder leer todos los pasajes que quisiera, pero se los voy a leer tal cual así, hermanos. No me lo quiero quedar aquí, quiero que usted al menos lo escuche y así cerramos este tema. La condición espiritual del hombre en 8 palabras. Número 1, está muerto. Ya lo vimos, muerto. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El hombre está muerto, separado de Dios. Ya. 2, el hombre está perdido, perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Déjeme comentar algo rapidito de esto. Y esto de que dice la Biblia que el hombre está perdido, perdón, no dije la número 1, está muerto, es Efesios 2, 1 y 2, para ir diciendo las citas. Está muerto, Efesios 2, 1 y 2. Número 2, está perdido, Lucas 19, 10. Y en Lucas 19, 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cuando hablamos de que el hombre está perdido, permítame esto, hermano. Yo recuerdo muy vívidamente la historia que Cristo contó, la parábola de la oveja perdida. ¿La recuerda? Que por cierto, hermanos, muchos creyentes utilizan la parábola de la oveja perdida para decir algo que Dios no quiso decir. Los pastores nos hemos cansado de escuchar a personas que dicen, es que fulanito es como la oveja perdida, que el pastor tiene que ir por él. Momento, hermanos, no interpretemos mal la Escritura. En el contexto de la parábola de la oveja perdida, la oveja no representa a un cristiano alejado. No, y lo defiendo con Biblia. No se refiere a un creyente alejado. No, se refiere, si usted lee la porción en el Evangelio, dice la Biblia que estaba Cristo enseñando y los que eran publicanos y pecadores y las prostitutas le escuchaban con ánimo. Pero los escribas y fariseos cavilaban en sus corazones contra él. Entonces, cuando Cristo se da cuenta de eso, les avienta esta parábola. ¿Sabe a quién representa la oveja perdida? A los escribas y fariseos, a los religiosos. No representa a un cristiano que el pastor tiene que ir por él, porque, hermanos, la labor pastoral no es así. A luz de la Biblia, yo no sé cómo le hayan instruido a usted, pero a luz de la Biblia, el pastor tiene 2 labores principales bíblicamente. Número 1, eso está en Hechos capítulo 6. Número 1, el pastor debe dedicarse de lleno a la predicación. Y la predicación no ojalá amanezco el martes y la predicación está sobre mi escritorio hecha. Ojalá así fuera, ojalá. Hay que pasar horas.
Y la Biblia dice que el pastor, una de sus 2 prioridades ministeriales debe ser la predicación. Y número 2, lo he predicado, la oración. La prioridad del pastor es predicar y el ministerio de la oración, porque a través de ello Dios hace la obra. De modo que, hermanos, perdónenme, pero la visitación es una bonita, no digo que no, una bonita práctica, que no debe ser algo que se debe exigir y que no debe ser algo que debe ser forzoso. La visitación no se hace, y yo no acostumbro, usted ya lo sabe, yo no soy un pastor muy visitador, porque la Biblia a mí me manda a tener cuidado con ello. La Biblia, ¿qué dice en cuanto a visitar? Si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos. Porque si los ancianos, y ahí dice, ahí la palabra anciano se refiere al pastor, porque si el pastor no sabe, ¿cómo va a visitar? Sí, hermanos, es que a veces, ahí está, deben visitar. No, ese texto no dice que debes visitar, ese texto dice que debes llamar, y es distinto. Cuidado, hermanos, todo esto salió de la parábola de la oveja perdida, que no representa a un cristiano alejado. Cuidado, representa a un perdido, a un religioso perdido. Por eso la condición humana es la de perdición. Ya me tardé. Número 3, es esclavo. Tercera palabra, es esclavo. Esclavo. Juan 8:34. Todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y luego abajito dice, por tanto, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Número 4, es ciego. Es ciego. Efesios 4:18. Es ciego. Número 5, es rebelde. Colosenses 1:21. Es rebelde. Colosenses 1:21. Número 6, es un criminal. Es un criminal. Oseas 7:2. Oseas 7:2. Número 7, es un deudor. Es un deudor. Romanos 14:12. Y número 8, es un alejado. Isaías 53:6. Aquí está, hermano, ya lo leí. Y hay más citas que me estoy brincando. Pero todo eso es lo que la palabra de Dios le llama a una persona sin Cristo. Por tanto, si está muerto, lo que necesita es la vida de Cristo. Si está perdido, lo que necesita es ser hallado. Si es esclavo, lo que necesita es ser liberado. Si es ciego, lo que necesita es ser alumbrado. Hermanos, el único medio de salvación es Jesucristo. Vamos a orar.